Muy buenas tardes, tengan todos y todas, compañeros y compañeras profesores de primaria y secundaria de la Dirección Regional Educativa de Guapiles y de la zona Caribe, que nos acompañan esta tarde. Vamos a dar inicio a la sesión de clausura del sexto encuentro regional de enseñanza de la matemática, Guásimo 2021. Dando gracias principalmente a los colaboradores del Centro Educativo del CTP de Guásimo, quienes acogieron la sede en esta oportunidad. Muy especialmente a don Abraham Berrocal Rogers, director del Centro Educativo del Colegio Técnico Profesional de Guásimo, y a los profesores que nos han colaborado en esta cita, la profesora Yulisa McCarthy, Josué Rodríguez, Magda Castrillo, Laura Pérez, Jesús Oviedo, Eileen Sánchez, y a la profesora también Carla Buendía. Muchas gracias por acoger en esta oportunidad la sede de este evento. Y vamos a dar inicio en esta oportunidad también agradeciéndoles muchísimo a todos los participantes que han estado desde el 21 de septiembre hasta la fecha participando en los talleres y charlas que hemos desarrollado en esta oportunidad. Ya son casi 30 horas de participación en estos eventos y hoy concluimos con la actividad de cierre en esta oportunidad con la invitada especial, la doctora Carmen Batanero Bernabeu. Vamos a dar las palabras de inicio. En este caso, vamos a dar la palabra a don Cristian Brenes Granados, director del recinto de Guapiles de la Universidad de Costa Rica, que nos acompaña el día de hoy. Don Cristian. Debe tener alguna situación particular. Si no, igual, don Cristian, ¿ya se encuentra? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Adelante, don Cristian. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Vamos a ver si puedo resolver el tema del video. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes la clausura de este importante evento para la sede del Atlántico y particularmente para el recinto de Guapiles. Un saludo muy especial a la señora directora Rosibel Orozco, directora de la sede del Atlántico, al máster Jeffrey Barrantes, director de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, al comité organizador, quien ha tenido la responsabilidad de la organización de este importante evento y sobre todo extenderles mis más extensivas felicitaciones, sobre todo por no haber desistido y haber pensado que aún en pandemia podíamos hacer esta actividad que realmente pues no está iniciando ya en su sexta edición y que asumieron realmente ese compromiso y ese reto. Al licenciado don Luis Fernando Mena Esquivel, asesor de matemática de la Dirección Regional de Guapiles, quien era el coordinador general, a don José Luis Espinosa Barbosa del Instituto Tecnológico de Costa Rica, a don Ismael Morales Garay de la Universidad Estatal a Distancia, al profesor Maynor Jiménez Castro, quien nos representa en este selecto grupo de trabajo. Un saludo muy especial a la máster Ana Domén Asenjo, directora de la Dirección Regional de Guapiles, a don Abraham Berrocal Roger del Colegio Técnico Profesional de Guásimo, quien asumió recibirnos
en esta edición, y a don Eric Salas Cárdenas, jefe pedagógico de la asesoría de la Dirección Regional de Guapiles. Y bueno, un saludo muy especial a la doctora Carmen Batanero Bernabeu de la Universidad de Granada, España, quien nos va a acompañar hoy con esta charla de cierre. Y bueno, agradecerles por todo su compromiso en este encuentro que hoy finaliza, tanto al comité organizador como a todos los profesores y profesoras que han estado muy pendientes del aprovechamiento, y pues invitarles a que dentro de 2 años nos veamos acá en el recinto de Guapiles, ¿verdad? Para la 7ª edición de este encuentro regional de la enseñanza de la matemática. Y bueno, esperemos que sea tan productivo como ¿verdad? Desde el 21 de septiembre que lo inauguramos hasta esta fecha, con un ciclo de 10 charlas, en donde hemos tenido participación de ponentes de la Universidad Nacional, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la UNED, algunas experiencias de docentes también. Entonces, pues, de antemano, les invitamos cordialmente y les vamos a estar esperando acá para atenderles como se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristian Brenes. Vamos a dar paso también a las palabras del director de la Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, hoy representado por José Luis Espinosa Barbosa. Buenas tardes a todos. El profesor Alexander Borbón no se pudo presentar porque tenía una cuestión médica, es que me estoy atribuyendo digamos, el momento de hablar un poquito, unas palabras por él. Bienvenidos a todos de parte de la Escuela de Matemática del Tecnológico. Muchas gracias, compañeros organizadores, por todo el esfuerzo que se ha hecho en este evento. Compañeros participantes, profesores y profesores, profesoras, maestros y maestras que han venido haciendo este esfuerzo por asistir a estos talleres. Y muchas gracias, doña Carmen Batanero, por acompañarnos, por darnos el honor de estar aquí una vez más, siempre colaboradora con los eventos que hemos venido organizando en Costa Rica, y ese deseo de compartir, ese afán de compartir sus conocimientos, su experiencia, su formación con nosotros. Todo esto ayuda a levantar el nivel de matemáticas de nuestra región, ¿verdad? De esta región de la zona del Atlántico. Con estos eventos se ha venido, hemos venido observando un importante avance. Así es que bienvenidos a todos a este cierre, ¿verdad? Y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Máster José Luis Espinosa, por sus palabras. Vamos a dar a continuación las palabras del Máster Jeffrey Barrantes Gutiérrez, director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, quien además nos colaboró en esta oportunidad con un taller muy exitoso sobre diseño de videos educativos en OBS. Bienvenido, don Jeffrey. ¿De tener alguna situación? Jeffrey, ¿me escucha?
Parece que no puede Ya abrir ahora el... sí, Ahora sí. ya ahora sí. Me decía que estaba bloqueado el micrófono, Ok. pero ya estamos por aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. A doña Carmen Batanero, un gusto poder saludarla. Bueno, esta actividad creo ha llenado las expectativas de todas las personas en las cuales participamos, como ponentes, como talleristas, y las personas que deseaban y formaron parte de, como participantes de esas diversas actividades. Creo que sin lugar a dudas llevamos como decimos aquí en Costa Rica, un buen sabor de bocas. Llevamos muchos temas interesantes, muchas reflexiones que se hicieron a lo largo de las charlas, de las jornadas, y creo que ahí es donde hay un punto que hay que aplaudir a la organización del evento, donde estamos haciendo una reflexión sobre nuestro quehacer, sobre lo que ha venido sucediendo, y sobre todo esta reflexión nos va a ayudar a mejorar en la toma de decisiones de lo que viene, y sobre todo mejorar lo que es la educación en matemáticas, que es el proceso que todos deseamos. Realmente, por parte de la Universidad Estatal a Distancia, les agradecemos a todas las personas que formaron parte de la organización, a todos aquellos que en algún momento tuvieron que correr con un micrófono, con alguna cámara, con alguna situación, esos momentos de estrés, de incertidumbre, de que alguna ponencia iba a salir bien, no iba a salir bien, etcétera. Agradecerles por todo ese proceso, ese trabajo, y a todos los asistentes, que esperamos que la actividad no quede ahí simplemente como un bonito recuerdo, como un bonito título, como que estuvimos en una actividad bonita, sino que nos permita en las horas del café con los demás colegas, en esos WhatsApp donde a veces conversamos, poder reflexionar y sobre todo hacer conciencia para la toma de decisiones. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, don Jeffrey. A continuación vamos a escuchar las palabras de nuestra directora de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, doña Rosibel Orozco Vargas. Muy buenas tardes, reitero el gusto de poder compartir con ustedes y saludarles. Un saludo muy especial a doña Carmen Batanero. Realmente es un honor el que ustedes nos acompañen el día de hoy. Don Cristian Brenes, coordinador del Recinto Paraíso y sede de este importante evento. A las personas que han coordinado y organizado este importante evento, yo quisiera también aunar a las felicitaciones fundamentada en la importancia de estos eventos académicos en el marco de un concepto de innovación, en tanto ustedes están cumpliendo con un objetivo importantísimo de parte de las universidades, y el cual es precisamente el poder impactar en otras poblaciones que no son precisamente las universitarias, como lo ha sido en la organización de este encuentro regional. Y esta palabra encuentro realmente entonces resume lo que yo quisiera decirles en términos de que es precisamente el poder contar con colegas de otras instituciones de diferentes niveles educativos que se han beneficiado sin lugar a dudas de estas 30 o más horas de trabajo continuo que ustedes han venido realizando a lo largo del tiempo. También mi agradecimiento a las instituciones que han hecho posible que esto se lleve a cabo y que hoy estemos aquí con todo el gusto para poder finalizar con esta actividad. Un abrazo a la distancia, muchísimas gracias desde la sede del Atlántico. Muchas gracias, doña Rosibel, por sus palabras. Vamos a dar también paso a las palabras de don Eric Salas Cárdenas, quien es jefe de asesorías pedagógicas de la Dirección Regional Educativa de Guapiles y quien ha sido también un aliado fundamental en este proceso, no solamente de este evento, sino durante todos los que hemos desarrollado ya anteriores. Y es que en esta alianza de universidades y Ministerio de Educación Pública es fundamental su compañía para hacer llegar estos talleres, estas charlas, estos espacios de compartir con todos los docentes, profesores y profesoras de primaria y secundaria. Muchas gracias, don Eric.
Y muy buenas tardes, estimados compañeros, todos los representantes de las universidades con los cuales iniciamos este proyecto hace bastantes años ya. Esta es la sexta edición, ¿verdad? Y recuerdo en aquel momento cuando Minor lo propuso y en compañía de don Ismael y don José Luis y Luis Fernando, el trabajo para buscar de qué manera poder brindarles No se le escucha, don Eric. Tenemos un problemita con el audio, don Eric. Tal vez revisar el audio. Don Eric, no se le escucha, don Eric. Buenas tardes. Se escucha. Eric, disculpe, Eric. No se le escucha. No se le escucha. Tenemos un problemita de audio. ¿No escucharon? No, no escuchamos. Parece que hubo un problemita de audio. Ahora sí, Sí, ahora sí. compañero. Lo que pasa es que ya se me olvidó todo lo que dije. Va de nuevo. Bueno, es Adelante, parte adelante. de... Estamos en confianza. Un momento de inspiración. Eso. Correcto. No, y nuevamente, entonces, agradecer a las autoridades y como dije anteriormente, felicitarlos por este proceso que inició desde hace muchos años. Luis Fernando, gracias por mantenerse siempre ahí siempre atento a llevar a cabo los eventos en la región y decirles finalmente un resumen de lo que dije, que esperamos que nuestros docentes que han estado detrás de esto desde hace muchos años y se han mantenido ahí, ha habido nombres de personas que desde que iniciamos nos han acompañado y esa constancia nos hace grandes porque permiten que los docentes, tanto de primaria como de secundaria, puedan tener estas experiencias de innovación, de nuevos aires para la enseñanza y le permitan brindar una educación de calidad en las aulas. Pero además de eso, prepararse, buscar espacios para mejorar esa calidad que le brindan a cada uno de los chicos en nuestra región. Gracias por ello, gracias a las universidades porque creen en este proyecto y nos han acompañado durante todo este tiempo y agradecerles y esperar que sigamos durante muchos años con el trabajo del Encuentro Regional de Matemáticas. Buenas tardes. Muchas gracias, don Eric, por sus palabras. Seguidamente vamos a continuar con la charla de la doctora Carmen Batanero. Para ello vamos a indicarle a los demás participantes que pueden mantener sus consultas y preguntas o comentarios a través del chat y el compañero Luis Fernando Mena va a estar registrando
esas consultas o preguntas para que en la parte final de la charla doña Carmen pueda atenderlas. Igualmente voy a presentar a doña Carmen. Para nosotros como comité organizador es un gran gusto y placer, un orgullo tenerla hoy compartiendo con nosotros, doña Carmen. Doña Carmen Batanero es catedrática, jubilada y profesora colaboradora del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Anteriormente fue profesora titular en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Granada y profesora titular contratada en el Departamento de Matemática en el Colegio Universitario de Jaén. Su experiencia docente se desarrolló en los niveles de maestría en didáctica de la matemática y en formación de profesores. También ha colaborado en la producción de material didáctico en diversos proyectos y editoriales. Ha publicado un sinnúmero de artículos de investigación en las principales revistas de educación matemática. Es un referente mundial en este tema. Ha presidido el comité científico de varios congresos internacionales de gran prestigio. Es editora asociada o miembro del panel editorial de varias revistas internacionales en educación matemática. También ha desempeñado cargos directivos en sociedades científicas, como la Asociación Internacional para la Educación Estadística, IACE. Ha publicado libros y capítulos de libros en editoriales internacionales de gran prestigio. Y además, en su línea de investigación ha dirigido varios proyectos de tesis y de doctorado, del cual orgullosamente también yo soy producto de esa dirección. Doña Carmen ha sido mi directora de tesis de maestría y actualmente en mi doctorado. Muchas gracias, doña Carmen, y bienvenida. Bueno, voy a compartir la pantalla. Entonces, a ver si puedo poner la presentación. Espero que se vea. Perfecto. A ver, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar quería, además de saludar a todos los profesores que nos están escuchando, agradecer a todos ustedes, a todas estas autoridades y este comité organizador, la amabilidad por haberse acordado de mí y haberme invitado a participar en este evento. A mí siempre me ha gustado mucho, durante muchos años, el poder hablar directamente también a profesores, no solamente investigadores, que también hay aquí algunos escuchando, sino también a los profesores. Porque claro, si la investigación la dejamos solamente en los foros y las revistas de investigación y no la transmitimos, pues entonces no llegan estos cambios, no llegan a las aulas. El tema que vamos a hablar es el tema de por qué se deben de enseñar y aprender los gráficos estadísticos. Este tema lo elegimos un poco por consejo también del profesor Maynor, porque él está trabajando en el tema de los gráficos que están muy interesados. Entonces, un resumen de lo que voy a hablar sería que debido a la cantidad tan grande que hay de información estadística en Internet y en todos los medios de comunicación, y muchas de ellas expresadas en forma gráfica, pues los currículos nos están introduciendo los gráficos desde la primaria. En todos los cursos casi hay algo. Pero sin embargo, se supone que es un tema muy sencillo, pero la investigación muestra que no es tan sencillo, no es tan evidente y que hay muchos errores tanto en la interpretación como en la construcción. Entonces en esta charla vamos a analizar la interpretación de un gráfico, los procesos que hay que realizar y también algunos resultados de estas investigaciones para acabar defendiendo la necesidad de la enseñanza y el aprendizaje. Este sería un poco el índice, los puntos que voy a tocar. Hablaremos primero del gráfico de cultura estadística, el gráfico como un objeto semiótico y los niveles de lectura, los errores en la construcción de gráficos y terminamos con algunas implicaciones para la enseñanza. Bueno, ¿por qué
comenzamos diciendo que los gráficos deben ser un poco una parte importante de la cultura. Con este concepto de cultura que hoy día es más amplio que había cuando yo era una niña, donde la cultura era simplemente pues saber leer y escribir y conocer la operación aritmética y geografía, un poco más, ¿no? Historia, pero hoy día también es muy importante en la cultura otras cosas, como puede ser el aprendizaje de un segundo idioma, la tecnología y también la estadística. Porque los gráficos tienen un papel muy importante cuando se tiene un conjunto de datos para poderlo organizar, porque un conjunto de datos, tal como los recogemos, aquello es una maraña, no vemos nada. Pero al representarlo en un gráfico, podemos describirlo y además podemos analizarlo. Por tanto, son un instrumento de lo que se llama la transnumeración, que esto es un término debido a los profesores Wiley, Pankuch y Schiff, que indica que cuando un conjunto de datos los pasas a un gráfico, muchas veces descubres cosas que no eran tan aparentes en el conjunto de datos primitivos. También los datos permiten comunicación de información muy abundante y muy compleja. Se están enseñando desde la educación primaria y se utilizan en la vida profesional. Por todos estos motivos, los gráficos deberían de ser una parte de la cultura estadística. Aquí tenemos algunos ejemplos tomados de, bueno, no sé si decir la prensa o decir internet, pues es que son periódicos digitales. Por ejemplo, el gráfico superior izquierdo está tomado del País. Estos son unos gráficos sobre unas elecciones en España, ¿no? Una de las elecciones. Y este gráfico de la izquierda, pues está dándola, como no hubo un ganador de las elecciones que tuviera la mayoría absoluta, se estaba discutiendo en ese momento qué coaliciones se podían formar. Y entonces decían, bueno, pues hay uno de 6 de probabilidad de que se unan todos estos partidos, que son partidos como de izquierda, ¿no? 6 de 10, bueno, 1 de 10 los partidos de derecha, que son estos que están en azul. 1 de 9 los partidos más a la izquierda todavía. Y 6 de 10 que ninguna de las coaliciones llegarán a gobernar. Bueno, pues por ejemplo este gráfico, si uno toma el cuidado de hacer los cálculos de estas probabilidades no llegan a sumar 1. O sea que el autor del gráfico nos ha dado cuenta que aquí hay un pequeño error, porque debo poner con fracciones simples. Pero bueno, entonces, por ejemplo, esto es una cosa que una persona tiene que tener cultura estadística para poderla entender. O en este otro gráfico de la derecha arriba, que vemos que es un diagrama de barras, los porcentajes que sacaron de escaños cada distintos partidos políticos, pero fijaros que no queda claro 21%, pero el 21% se representa el punto más alto de la gráfica, llega casi hasta el 30%. El punto más pequeño parece que se pasa un poco del 21%. Bueno, puede ser que fuera el punto más pequeño. Pero si nos vamos a la siguiente línea naranja, que es el Partido Ciudadano, vemos que la parte más pequeña no llega al 22% que hace aquí. Es decir, esta gráfica los porcentajes no están bien representados. Bueno, igualmente vemos aquí esta gráfica abajo, donde se van viendo los sondeos de opinión, cómo se mueven. Y aquí aparecen puntitos y aparece una línea. Estas líneas son como, los puntitos serían los resultados de los sondeos que se están haciendo día a día. Y las líneas continuas son que se han suavizado, son como unas líneas de las medias, ¿no? Las medias móviles. Pero entonces el que no lo conozca estos términos puede tener dificultad. O vemos estos tres otros ejemplos. Por ejemplo, aquí en el superior derecho, aquí se están viendo inversiones, ¿no? Cómo cambia, y vemos que los valores negativos están representados por debajo del eje de la X, cuando ha habido pérdidas, ¿no? Cuando ha habido pérdidas están representados por debajo del eje de la X. Pero lo que pasa es que la persona que no lo sepa le puede costar un poco de trabajo interpretarlo, porque estamos acostumbrados a que los gráficos de barras vayan las gráficas apoyadas todas sobre el mismo eje. Bueno, y así podríamos ir comentando el resto de los ejemplos. Aquí tenemos otros dos,
Comentaré solamente el que está en la parte superior derecha, donde son dos curvas normales. Estos se refieren a la epidemia del coronavirus y son dos modelos matemáticos para pensar cómo duraría una de las olas si había una medida de mitigación, que es la curva, digamos, más empinada, o cómo duraría la ola, cómo se comportaría si hay una mitigación. La mitigación quiere decir, por ejemplo, medidas como cierre perimetral de las ciudades o como toque de queda a las 10 de la noche, no se puede salir. Bueno, entonces estos dos escenarios son cómo seguiría la ola con o sin mitigación. Bueno, parece que duraría menos la ola esta si no se hace la mitigación, pero claro, hay aquí otro factor que sería la capacidad máxima del sistema sanitario. Si no se hubiera hecho la mitigación, se hubiera quedado desbordado la mayor parte del tiempo, con el problema de no poder atender a las personas para darle asistencia médica. En este otro gráfico, que aparece ahora, vemos que hay dos gráficos mezclados, gráfico de barras, gráfico de línea. No solamente eso, sino que hay mezcladas dos escalas, una a la derecha y otra a la izquierda. Entonces el lector tiene que tener cuidado de cuál de las escalas se refiere a cada uno de los gráficos. Y bueno, así vemos muchos otros ejemplos. Vamos a dejarlos un poco para comentarlos al final. Son gráficos que a lo mejor, aunque aparentemente desconocidos, por ejemplo, este que está aquí debajo a la derecha, donde son los contagiados y los muertos, pues aunque son gráficos de barras, que los conocemos de la escuela, sin embargo, en este caso, el eje de la X está o sea, la parte de fallecidos está representado como inversamente, por debajo del cero, pero sin embargo, la escala va creciendo, aunque sean valores por debajo de cero, va 0, 100, 200, ¿no? 300, y además, aparentemente parece que hay el mismo número de contagiados que muertos, porque la escala también vuelve a ser diferente, la parte superior y la parte inferior. Entonces la persona que no tiene mucha habilidad para leer el gráfico se puede ver confundida. Bueno, en resumen de estos gráficos vemos que estos gráficos pueden ser a veces no los enseñados en la escuela, son multivariantes en el sentido que muchas veces se representan más de una variable en el mismo gráfico, son dinámicos porque a veces hay una pestañita que uno la pincha y el gráfico entonces cambia, con lo cual la responsabilidad de lo que se lee está en el lector. Además, se están publicando día a día, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Y además, como consecuencia de toda esta situación, las autoridades sanitarias y el gobierno deciden restricciones, por ejemplo, restricciones de movilidad, no poder ir de una ciudad a otra, o restricciones de trabajo, obligar a la gente a hacer trabajo, teletrabajo y otras medidas. Estas medidas no son muy populares, por tanto es importante que las personas conozcan la situación de la pandemia para poderla aceptar en cada momento. Bueno, con todo esto vemos la consecuencia, la necesidad de la cultura estadística, que nos permita, por un lado, comprender estos gráficos, comprender la información estadística, tanto en los medios de comunicación como en la vida profesional, y también cuando sea necesario poder usar nosotros ese tipo de gráficos, elaborarlos o coger un gráfico de otra persona y usarlos en nuestros informes, en nuestras conclusiones, en nuestros argumentos. Habrá que conocer las ideas fundamentales de estadística y tener unas actitudes adecuadas. Las ideas fundamentales de estadística serían todas estas: datos. He agrandado esta representación de datos, que serían los gráficos, que es la que nos centramos hoy. Luego también sería la variabilidad, la distribución, promedio, dispersión, asociación, probabilidad, muestreo. Y hoy nos vamos a centrar en esta, que es la representación de los datos. Bueno, entonces, una vez que ya hemos visto la idea de la cultura estadística, pasamos a analizar el gráfico como un objeto semiótico que es complejo. Es complejo porque para interpretar un gráfico primero interpretamos alguna de sus partes, una a una. Por ejemplo, este gráfico que tiene estas tres partes es también un gráfico electoral y dice probabilidad de cada mayoría en Cataluña. Mayoría independentista, ¿qué probabilidad tiene? Mayoría independentista más ciudadanos, o la izquierda.
Entonces, fijaros que primero he interpretado la parte de arriba del gráfico, es una interpretación que hago. Luego la parte central y la parte baja. Pero luego veremos que cada uno de estos pasos además lo podemos dividir. Y una vez que hemos hecho la interpretación parte a parte, interpretamos el gráfico como un todo. Vemos que esto es un gráfico que están comparando qué probabilidad tienen cada una de las coaliciones para gobernar en ese momento en Cataluña. Bueno, vamos a ver entonces en un gráfico qué componentes tendría. En primer lugar, un gráfico tiene palabras. Aquí vemos en este gráfico donde dice que son la sociedad, la estadística de una sociedad de diabetes. Y vemos aquí otro rótulo que dice que es la edad actual de los socios. Y también abajo vemos que hay una división de mujeres y de hombres, y unos tantos por ciento. Es decir, estas palabras que aparecen en el título, en las escalas, las variables, nos informan un poco de qué va el gráfico, qué se está representando, qué se está midiendo. Por otro lado, hay un contenido matemático. Aquí en este gráfico tenemos muy aparentes las barras, la longitud de la barra, o sea, tenemos el objeto matemático longitud, ¿no? Y la longitud es proporcional a la frecuencia, es decir, que tenemos el objeto matemático frecuencia y el objeto matemático proporción. Y además aquí abajo tenemos intervalos de años, es decir, que tenemos la idea de intervalo de valores, ¿no? Y conjuntos numéricos, y según el gráfico que sea, van a aparecer un contenido matemático. Luego hay unos convenios específicos para representar cada uno de los gráficos. Bueno, entonces esto es lo mismo que hemos dicho antes. En cada uno de estos pasos nosotros tenemos que hacer un proceso de interpretación. Bueno, cuando interpretamos el gráfico, bien cuando lo producimos, tenemos muchas actividades. En primer lugar hay que elegir un gráfico entre todos los posibles. Luego, una vez que eliges el gráfico, tienes que pensar la escala que vas a usar del gráfico y las unidades, si van a ser metros, kilómetros, 100 metros. Y esa información la vas a representar, la vas a codificar en el gráfico mediante un título, unas escalas y un eje con unas divisiones, ¿no? A veces, como en el gráfico anterior, los intervalos de edad van agrupados en intervalos, ¿no? Y luego se van a representar estos datos. Y cada uno de estos apartados, cuando una persona ha hecho el gráfico, pero otra persona la lee, cuando una persona lee el gráfico, tiene estos pasos que seguirlos mentalmente cada uno. Decir, bueno, a ver qué escala tiene este gráfico, cuál es la unidad de medida, es decir, tiene que descodificarlo. Y entonces, en ese proceso de interpretación, pues se pueden producir errores. También para construir el gráfico, según Chick, se necesitan todas estas operaciones, clasificar los datos, agruparlos, calcular la frecuencia, calcular porcentajes o proporciones, seleccionar conjuntos de datos. Por ejemplo, en el gráfico anterior que teníamos de la diabetes, habíamos separado los hombres de las mujeres, ¿no? Entonces estamos seleccionando conjuntos de datos. Seleccionar el gráfico, completarlo e interpretarlo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de otro gráfico. Nosotros vemos este gráfico, leemos el título, los periódicos digitales con más suscriptores. Entonces, tenemos el gráfico en su conjunto. Pero ahora podemos ver los distintos componentes, las barras. Y aquí vemos el New York Times, que tiene una banderita, aunque está muy pequeñita, ya vemos que es la de los Estados Unidos, y una barra que pone 3,30. 3,30, ¿qué será? Leemos debajo del título que son las publicaciones con mayor número de suscriptores digitales en millones. Es decir, que el New York Times tendría 3.300.000 suscriptores. Bueno, pues entonces tenemos el New York Times y otra serie de periódicos. Entonces cada barra representa un periódico. Además, en el periódico, además de su nombre, tenemos el orden de importancia, tenemos la bandera del país y tenemos el número de suscriptores. Aquí no tenemos una escala horizontal representada, está implícita, ¿no? Con lo cual el que interpreta el gráfico tiene que deducirlo. Vamos a ver los procesos que nos llevarían a poder interpretar este gráfico. En primer lugar, hay un proceso que se llama la identificación externa, que quiere decir, ¿a qué se refiere este gráfico? ¿Qué realidad se está representando?
Bueno, pues en el caso anterior hemos visto que sería el número de suscriptores de diversos periódicos. Eso es lo que se estaba representando. Bueno, ya sabemos entonces de qué va el gráfico. Luego ahora pondremos un ejemplo de estos pasos, una identificación interna. Una vez que sabemos de qué va el gráfico, nos fijamos ya en el gráfico en sí mismo, a ver cómo son las dimensiones, cómo varían las escalas y qué correspondencia hay entre eso que vemos en el gráfico y lo que ocurre en la realidad. Y esto sería la percepción de esa correspondencia, donde cada dimensión visual nosotros la traducimos a una dimensión conceptual. En estas operaciones pueden aparecer dificultades, sobre todo en el caso de estudiantes, y decimos que hay un conflicto semiótico si el que interpreta, el interpretante del gráfico, hace una interpretación que no es la que quiere transmitir el constructor. Bueno, nos fijamos, por ejemplo, aquí para verlo en este gráfico, que dice que así le irán a las economías latinas. Entonces vemos que la identificación externa sería ver el tema del gráfico. En el título nos va informando que son sobre las mayores economías latinas que están representando y que además va la variación del Producto Internacional Bruto en el periodo 2019-2022. Bueno, luego también las escalas nos están diciendo el porcentaje de variación y la escala horizontal el periodo temporal. Y luego aquí hay unos colorecitos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, que quiere decir que cada línea representa un país como ha ido. Esta sería la identificación externa. A continuación haríamos la identificación interna, a ver si esto anda. Sí. Entonces ya nos fijamos en el gráfico y vamos a ver las dimensiones de variación dentro del gráfico. ¿Cómo varía la escala del porcentaje? Vemos que va intervalos de 4% en 4%. ¿Cómo va la escala horizontal? Vemos que va de año en año. Bueno, y la última operación sería la presión de la correspondencia. Si nos fijamos en la línea, por ejemplo, nos vamos a fijar en esta línea de color más fuerte, que es Perú, observamos que 2021 es donde tuvo el mayor crecimiento de la economía. Y en 2020 donde hubo el mayor desplome. También observamos que los países que ahora crecen más fueron los que tuvieron más desplome en 2020. Claro, esto fue por el efecto de la pandemia. Y luego lo que se espera que en el futuro ya continuará más suavemente. Ha habido un crecimiento muy grande después del periodo de vacunación, ya se espera que continúe un poco más despacio. Bueno, podríamos tener algunos conflictos de interpretación en el gráfico. Por ejemplo, bueno, esto es más difícil, confundir países unos con otros, pero es verdad que Colombia y Perú tienen un color parecido. Si la fotocopia no es muy buena, la podríamos confundir. Puede ser que leamos incorrectamente la escala, como la escala por debajo del 0 va negativa, pero puede ser que alguien que tenga poco cuidado, un estudiante, jovencito, de principio de la secundaria, piense que el 0 está en la parte inferior y lea mal la escala. Puede ser que no se identifique la tendencia o que no se sepa relacionar con el contexto. Por ejemplo, vemos aquí que hay un desplome en el año 2020, ¿no?, de todas las economías, y no recordemos que por qué es lo que pasó en el año 2020, que fue cuando estábamos en el grueso de la pandemia. Y tuvieron que cerrar muchos, por ejemplo, restaurantes, se redujo los transportes, el comercio, el turismo, y por eso cayó la economía. Bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a pasar un poco a los niveles de lectura de los gráficos, y lo que vemos es que sobre el mismo gráfico se pueden plantear distintas preguntas. Por ejemplo, preguntas a nivel literal, donde simplemente decimos leer un dato en el gráfico. Lectura, a ver, sería en el gráfico anterior pedir, por ejemplo, en el año 2021, ¿qué ocurrió en Colombia? Pues lo lees y ya está, ¿no? Estación de tendencia, cuando quisiéramos, por ejemplo, ver relación entre dos conjuntos de datos, cuando preguntamos de todos los países en el año 2021, ¿cuál es el que más crece? Estamos comparando varios datos. Analizar la estructura, que cuando quisiéramos comparar las tendencias o hacer predicciones, por ejemplo, si nos pidieran alargar la gráfica un año más, ¿cómo pensaríamos que iría la gráfica? Y el último nivel, que es lectura crítica, que consiste ya en
en ver qué hay detrás de esos datos, si los datos son fiables, el método de recolección, si lo que dice la noticia sobre esos datos es correcta o no es correcta. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos de estos niveles de lectura con otros gráficos distintos. Este es el pirámide poblacional en España y están representados los españoles y los extranjeros, hombres y mujeres en distintos grupos de edad. El nivel de lectura 1 sería si pidiéramos, por ejemplo, ¿qué porcentaje de mujeres españolas tienen entre 75 y 79 años? Pues buscamos 75 y 79, vemos que los españoles son los azules claritos, miraríamos este porcentaje, buscaríamos en el eje de abajo que no llega al 5%, sería como un 4%. ¿O en qué parte del gráfico se representan las mujeres? Pues eso es muy fácil, porque me parece que antes me equivoqué, que miré los hombres. Bueno, ¿en qué parte se representan las mujeres? En la parte derecha. Entonces veis que este nivel de lectura cualquiera lo puede alcanzar porque es muy simple. Un segundo nivel de lectura sería cuando ya hay que comparar algunos datos. Por ejemplo, ¿cuál es la edad más frecuente en las mujeres españolas? Pues tendríamos que comparar no solamente una edad, sino toda y ver dónde está la moda, que parece que es entre 35 y 39 años. ¿Es la misma entre los hombres? No, entre los hombres, pues parece que sí, parece que también. El tercer nivel, que sería ya un nivel más global de la tendencia, cuando nos dijeran cuáles son las principales diferencias entre mujeres y hombres, tendríamos que estudiar todo el gráfico. Diríamos, bueno, pues mira, mujeres parece que en la parte ya de más mayores, de 85, 89, 90, 94, parece que hay unas poquitas más, ¿no? O de casi del 80, del 75. Y eso es porque las mujeres, al menos en España, pues viven más que los hombres. ¿O cuál es la diferencia principal entre español y extranjero? Entonces vemos que la curva de los españoles es más achatada, la de los extranjeros más bombada. Hay muchísimas más personas jóvenes, el porcentaje entre 20 y 40, 45 años entre los extranjeros. Y la última, que sería la lectura crítica, bueno, pues nos preguntaríamos por qué cambian el porcentaje de personas jóvenes entre españoles y extranjeros. Claro, como muchos extranjeros que están viniendo a España vienen a trabajar, no va a venir a trabajar. También es verdad que vienen algunos ya jubilados, porque es un país con buen clima, pero la mayoría vienen a trabajar. Entonces la época de la edad más pronta del trabajo sería la edad esa donde es un máximo. O podríamos preguntar qué va a ocurrir con la pirámide dentro de 20 años. Vemos que hay muy poca proporción en España de niños comparada con la proporción de gente joven. Esa gente joven será mayor y entonces lo que va a ocurrir en el futuro, que la pirámide, más que una pirámide, va a ser, bueno, sí va a ser ahora una pirámide, porque ahora mismo no es, va a ser como un triángulo invertido, porque va a haber muchos más personas mayores que gente joven. Bueno, estos niveles de lectura los encontramos en los libros de texto, también en estas actividades, por ejemplo, que ha encontrado Mario en su tesis. Cuando le preguntan a los niños la lectura de un gráfico, por ejemplo, colorea por cada material que tiene y cuántos materiales hay de un tipo, sería del nivel 1. Pero también encontramos niveles 2 a 4. En estos gráficos, la esperanza de vida por sexo, desde 1970 a 2100 en Costa Rica, pues una pregunta, esto está tomado otro libro de texto. ¿Qué diferencia de años de esperanza de vida hay entre 1970 y actualmente? Aquí los niños tienen que leer qué pasó en 1970, que tiene una vida apenas de 65 años, ¿no? Y luego, ahora, en el 2000, por ejemplo, 10, ya tiene como 80, ¿no? Pero tienen que leer los datos y compararlos. ¿Cuál es la tendencia? Que sería ya nivel 3, justifico. La tendencia se va creciendo, que cada vez la gente va a vivir más años. Y ahora, nivel 4, que sería crítica, es ir más allá de los datos. Dame 2 razones por las cuales la esperanza de vida tenga esta tendencia. ¿Por qué la esperanza de vida está creciendo más? Ahí los niños van a tener que conocer no solamente la estadística, sino el contexto. Ahora se hacen más deportes, la gente lleva una vida más saludable, la alimentación es mejor, no hay guerra, hay mucha más tratamiento de las enfermedades y por eso estamos viviendo más. Bueno, la siguiente parte que vamos a hablar un poco son de algunas investigaciones sobre
la dificultad que tiene la gente para construir o para leer los gráficos. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a representar alguna investigación. Entonces, lo que es verdad que yo voy a presentar datos de una investigación realizada en España, en mi facultad, con estudiantes que están en primer año de carrera, van a estudiar para profesor, pero acaban de terminar la secundaria y van en primer año de carrera. Pero es verdad que cuando vas a leer en otras investigaciones en otros países se encuentran los mismos errores. Y también con alumnos de diferentes edades. Algunos de estos errores están relacionados con la construcción de la escala o con la lectura de una escala, y quiere decir que a lo mejor no son errores propiamente estadísticos, sino que son errores que no se entiende bien la proporcionalidad, que no se entiende bien lo que es la resta numérica, de la construcción de los números. Y otros errores ya que son más puramente estadísticos, cuando se elige un gráfico que no es adecuado para el fin que se pretende, o cuando se interpreta incorrectamente un gráfico. Bueno, vamos a mostrar algunos ejemplos. El ejemplo de esta investigación del profesor Arteaga a un grupo de estudiantes, que eran estudiantes de nuestra facultad, se le hizo un experimento donde se le pedía lanzar 20 lanzamientos de una moneda, que vamos a llamar lanzamiento simulado. Es la parte de arriba, ¿veis? Le dimos una hoja de cuadritos, se apuntaba a cara, cuando salía cara y cruz. Nosotros tenemos la cara de la cruz. No sé si vosotros tenéis la cara del sol. Tenemos la cara de la cruz. Este estudiante tuvo 2 caras, una cruz, una cara, una cruz, una cara, 3 cruces, así, ¿no? Y luego primero lo hicieron inventándolo. Y luego lo hicieron realmente, lanzando la moneda. La finalidad era para ver si tenían buenas intuiciones y a ver si luego se iban a aparecer los resultados que eran simulados de los resultados que eran reales. Y se les pidió para ello calcular varias variables. Una de las variables que nosotros vamos a ver en estos gráficos es que contasen simplemente cuántas caras hemos tenido. Aquí en este ejemplo, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caras exactamente de 20 lanzamientos, con lo cual se piensa que ese estudiante tendría una muy buena intuición de lo que es el promedio del número de caras esperado al lanzar una moneda, en 20 veces. ¿Qué ocurrió en la realidad? En la realidad pues teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenemos menos caras. O sea, luego vamos a ver que la realidad no es tan exacta como la teoría. Los estudiantes luego tú les preguntabas y ellos no lo habían contado, los casos lo habían hecho por intuición, pero sin embargo muchos de ellos tenían las 10 caras. Bueno, vamos a ver los gráficos ahora. Lo que se les dio, esto fue cada estudiante anotó el número de caras en la secuencia que hizo inventada y en la real, ¿no? Este primer estudiante tenía 10 y 11, 12 y 11, 11 y 11, 10 y 8, 11 y 7, y se le dieron estos datos y se le pidió representar un gráfico con estas dos secuencias, distinguiendo la simulada de la real, el número de caras, para cuando tuviéramos los dos gráficos, poderlos comparar y sacar alguna conclusión sobre si tenían buenas o malas intuiciones de la aleatoriedad en el lanzamiento de la moneda. Bueno, vamos a ver entonces las gráficas que ellos hicieron. Y bueno, vais a pensar que los alumnos eran muy malos, pero no es verdad, eran muchos alumnos. Y yo aquí lo que quería representar son los errores que pueden hacer los alumnos, que incluso estos alumnos que están estudiando para profesor, lo que pasa es que están en el primer año, todavía no han estudiado poco. Vamos a clasificar, voy a poner ejemplos, los tipos de errores que hacen, como escalas no proporcionales, o representaciones incorrectas de números en la resta numérica, representaciones incorrectas de intervalos, barras no centradas. Bueno, creo que esto va a quedarse mejor si lo vamos a ir viendo los ejemplos. Pueden hacer escalas muy amplias o que no cubren todo el rango de variación. Bueno, vamos a ver primero un poco la falta de proporcionalidad. Bueno, este estudiante, en primer lugar, eligió un gráfico muy poco apropiado para representar, porque se ha cogido un gráfico de sectores para representar la distribución del número de caras. 9, 10, 11 caras, pero en este gráfico no se ve mucho la distribución. Por ejemplo, no se ve muy bien la variación. Bueno, aquí ya, si vamos calculando, tiene 8, 12, parece que le fue de 8 a 12, ¿no? Pero bueno, también está un poco borroso. Pero de todas formas,
no está muy bien hecha la proporcionalidad, porque si ves en este de 10 caras que dice el 25%, está claro que este sector circular no es la cuarta parte del círculo. Es decir, siendo un futuro profesor y veis que una fracción tan sencilla como un 25% no es capaz de representarlo correctamente. Bueno, vemos, por ejemplo, este gráfico de Vargas. Este otro alumno se les dio libertad que hicieran el gráfico que quisieran. Este alumno tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la variable, pero la frecuencia, si nos fijamos, la escala vertical, tenemos de 1 a 5 una distancia más grande que de 5 a 14, que son 9, ¿no? Y de 14 a 19, que son 5, hay muchísimo más también que de 5 a 14. Es decir, no hay una proporcionalidad en el eje vertical, no hay una proporcionalidad geométrica que corresponda con la proporcionalidad de los números que se están representando. Bueno, otro error muy frecuente que encontramos, y como digo, estos fueron pocos estudiantes, lo que pasa es que hemos estado seleccionando los errores para mostraros que también los pueden tener otros alumnos porque lo vamos a encontrar en otras investigaciones. Otro error muy frecuente, que también es muy curioso, es que cuando un número no aparece, no lo representa. Cuando un número tiene frecuencia 0, aquí veis cuando dice racha mayor, una variable que ha tomado el valor 2 con frecuencia 5, 3 con frecuencia 24, así, 4 con frecuencia 5, 5, pero ¿qué pasa con el 6? Tenían que haber dejado el hueco del 6. Lo que ocurre con esto es que el 5 y el 7 no están representando en donde se debiera. Y este otro de la derecha, que dice número de racha, fijaros, la variable tiene 3, falta el 4, pero que tenía frecuencia 0, pero tenían que haber dejado el hueco. 5, faltan 6, 7 y 8. Luego está el 9, el 10, falta el 11, y luego ya los demás sí están. ¿Qué es lo que pasa de esta manera? El gráfico queda distorsionado. Pero esto demuestra un error también, que no entienden bien lo que es la recta numérica y cómo se representan los números en la recta numérica. Cuando se representan intervalos de clase, muchas veces los representan como un solo punto. Esto es también quizá debido a que si usan la hoja Excel, en la hoja Excel no le da la opción de representar los intervalos. Pero esto quiere decir que estos estudiantes que ya habían hecho bachillerato, porque estaban en primer curso en la facultad, no tienen claro lo que es un intervalo. Además tienen la contradicción de que, por ejemplo, el intervalo entre 5 y 10, el 10 está representado 2 veces en el intervalo inferior y luego en el siguiente, que está entre 10 y 15. ¿Ves? Bueno, este error no tenía tanta importancia, que en vez de poner las barras en el centro de la clase, por ejemplo, la barra tendría que estar en el centro del número 2, el número 3, los valores de las variables están descentrados, pero bueno, este no es tan importante. Es muy común que le falten los títulos del gráfico, con lo cual no sabemos muy bien qué están representando, o bien los títulos a veces son confusos, pero esos no son tan importantes como los anteriores. A veces la escala es muy amplia. Aquí, por ejemplo, en este gráfico, bueno, además en este gráfico el estudiante está mezclando 4 variables. Y entonces lo que hace es duplicar la escala. La escala horizontal empieza 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Y cuando llega a 15 empieza otra vez 7, 8, 9, 10. No es consciente de que no tiene mucho sentido en la recta numérica poner 2 veces duplicado el 7, 2 veces el 8, ¿no? Y esto porque está representando unas variables que no tenía que haber hecho 2 gráficos diferentes en vez de todos el mismo gráfico. Además, la escala vertical le sobra la mitad de ellas, ¿no? Bueno, otros errores podrían ser cuando confunden la variable, el valor, como son valores numéricos, confunden lo que es la variable con la frecuencia, o cuando mezclan gráficos diferentes, o cuando comparan variables no relacionadas al mismo gráfico, con lo cual los gráficos son inútiles para el fin pretendido. Pero sin embargo, luego también hay gráficos que son correctos e incluso muy creativos. Bueno, aquí tenemos una variante. Estos son los que cambian la frecuencia, los valores con la frecuencia. El número de caras lo tiene en el eje vertical y la frecuencia la tiene en el eje horizontal. No queda claro si es que quiere hacer el gráfico torcido
o si es que no distingue qué es la variable y qué es la frecuencia. Aquí tenemos los gráficos mezclados para el mismo dos gráficos distintos mezclados en el mismo gráfico. Bueno, aquí también tenemos un gráfico de barras con otro de líneas mezclados. Bueno, no es que sea un error muy importante, pero es menos útil cuando queremos comparar. Aquí está comparando este alumno, dice lanzamiento simulado en negro, lanzamiento real en rojo. Pero no se ve tanto la diferencia al usar dos tipos de gráficos diferentes. Se hubiera visto mejor la diferencia si hubiera usado el mismo tipo de gráfico para comparar las secuencias simuladas a las reales. Y lo mismo va a ocurrir con el gráfico de la derecha. Este último diapositiva, aquí lo tenemos cuando mezclan variables no relacionadas en el mismo gráfico. Este estudiante en la secuencia simulada se conoce que ha querido sacar mejor nota y entonces no se lo habíamos pedido, pero se puso a calcular la media, la mediana y la moda, pero mete la media de tres variables, la variable 1, la 2 y la 3. La variable 1 era el número de caras, la variable 2 era el número de rachas que aparecían y la variable 3 la racha más larga. Y entonces lo que ocurre y además este gráfico que no tiene tampoco mucho sentido, sería como si fuera un gráfico de barra de estos que se usan para ver un porcentaje y dividirlo en partes, pero no tiene sentido la media de tres variables diferentes ponerlas en un gráfico de este tipo. Claro, la consecuencia igual la ha hecho el mismo alumno, la ha hecho con la secuencia simulada con la secuencia real. O este otro aquí abajo que pone la media de todos los elementos en todas las variables. Y este otro alumno, debajo en el gráfico de sectores, donde tiene en el mismo gráfico mezclados tres variables, el número de caras, el número de racha y la racha más larga. Lo que ocurre entonces a este estudiante que no tiene una idea clara de qué es una variable y qué es una categoría, y tampoco de la finalidad del gráfico de sectores, que sería para representar todas las categorías de la misma variable, pero no todas categorías de variables diferentes. Bueno, tenemos gráficos que no es que estén erróneos, pero son inútiles. Por ejemplo, estos alumnos han representado, este de arriba y el de abajo han representado uno en gráfico de barras y otro en gráfico de sectores. En vez de calcular cuántas veces aparecen 10 caras, cuántas veces aparecen 11 caras, lo que han hecho es poner los resultados que le dimos en la tabla uno a uno. Es decir, le damos una tabla con los datos, lo que han hecho es representar los datos uno a uno detrás de otro. Con lo cual, entonces, esto no nos sirve para ver la diferencia de una variable con otra. Bueno, cuando queremos ver un poco la proporción que había de los alumnos que tenían cada uno de estos errores, ¿no? Pues entonces vamos a ver que había alumnos que tenían correcto, por eso digo no es que eran todos tan malos, había un 47% de gráficos que eran correctos, prácticamente correctos. Todavía aquí 3 que habían inventado su propio gráfico, pero bueno, eran gráficos correctos matemáticamente, eran alumnos más creativos, con más creatividad. Bueno, también otra categoría de alumnos serían los alumnos que prácticamente es correcto el gráfico, pero tiene algunos errores que no son tan importantes. Por ejemplo, si el título es un poco confuso, al menos no es un error matemático. Sí que es un error importante cuando sea si fuera para un trabajo, para representar este gráfico uniforme, pues la gente no se entera que va el gráfico. Pero por lo menos no es un gráfico matemáticamente tan incorrecto. Pero luego el resto de los estudiantes serán gráficos con unos errores matemáticos muy importantes de los que hemos descrito. Bueno, la conclusión que sacamos de todo esto es que los alumnos, a pesar de que por lo menos en España se introducen los gráficos desde la primaria en todos los cursos, desde primero de primaria en todos los cursos hay gráficos, en la secundaria, en el bachillerato, cuando llegan a la universidad les ponemos una tarea de construir un gráfico y no les pedimos un gráfico concreto, sino el gráfico que ellos quisieran representar, vemos cómo a pesar de eso construyen tantísimos errores. ¿Qué es lo que pasa en la enseñanza?
Bueno, por un lado, también si nos observamos los libros de texto, aquí tengo pocos ejemplos, son muy pocos los ejemplos, pero de vez en cuando también en los libros de texto encontramos que se transmiten algunos de estos errores, ¿no? Por ejemplo, aquí el gráfico, aquí a la izquierda, este histograma, es un gráfico donde los intervalos de clase tienen distinta amplitud. Entonces, para representar la proporción de población tenía que representarse por el área, no por la altura. Entonces está representada la frecuencia mediante la altura, no por el área. Eso sería matemáticamente incorrecto. O este gráfico sobre los tipos de discapacidad, no es que sea incorrecto, pero es que le faltan rótulos. O sea, por ejemplo, aquí dice otra discapacidad, vale, 4. Pero aquí hay un valor de 16 que no sabemos de qué es. Otro de 36 que no sabemos de qué tipo de discapacidad. Entonces, esto no es un error matemático, pero sí puede dar idea a los estudiantes que a lo mejor no es tan importante poner bien todas las categorías, poner todos los rótulos claros, ¿no? Y así podríamos encontrar otros ejemplos. Bueno, entonces vamos un poco a pasar a las consecuencias ya. Las consecuencias que esta investigación se ha desarrollado con estudiantes de muchas edades. Tenemos también un alumno que es chileno, que ha hecho estudios con niños de primaria, de sexto de primaria, de educación básica en Chile, de séptimo, y ha hecho preguntas de construcción de gráfico y de lectura. Pero es que ves que esos mismos errores que encuentran los niños de este estudiante chileno son los que hemos encontrado nosotros en España con los futuros profesores, es decir, que se repiten con distintas edades, con estudiantes de distintas formaciones. A la hora de leer los gráficos, la lectura simple o la lectura de comparar dos datos, esa es sencilla, pero cuando le pedimos una lectura crítica o la detección de la tendencia, eso falla mucho. Por ejemplo, el profesor Salcedo, que es un profesor venezolano, él ha hecho un estudio con una muestra importante que está publicado en la revista Paradigma con ciudadanos, ¿no? Con ciudadanos de la calle, preguntándole lectura de gráficos de la prensa. Y entonces él ve que la lectura directa a nivel 1 y 2 es muy sencilla, pero que son muy pocos los ciudadanos de la calle que llegan a lectura crítica. La consecuencia de esta es que entonces, ¿cómo un ciudadano va a ser un ciudadano comprometido si no es capaz de leer las gráficas que encuentra en la prensa, no es capaz de entender lo que le dicen las autoridades? Bueno, con esta presentación lo que espero haberos convencido de que los gráficos estadísticos, en primer lugar, son unas herramientas importantes que tienen mucha funcionalidad, que nos ayuda a comunicar datos complejos, que hay una gran variedad de versatilidad, pero que debido a esto precisamente los estudiantes tienen dificultades. También espero haberos convencido de que la comprensión de los gráficos cada vez más necesaria. Lo hemos visto en el periodo de pandemia, donde no sé si ven las noticias estos días, como en Bélgica, me parece que también no sé si en Polonia, en varios países europeos está la gente en la calle quemando contenedores, haciendo algaradas, porque el gobierno quiere volver a poner confinamiento o porque quiere pedir el certificado de vacunación para dejar entrar a la gente en los sitios de ocio. ¿Qué pasa? Esta gente no entiende bien la situación que hay tan grave, ¿no? Porque no tienen una comprensión gráfica. Entonces es muy importante que los ciudadanos puedan entender esta información para aceptar las decisiones de las autoridades, que en realidad son decisiones por su propio bien, por su propia salud. Entonces, esta preparación de los estudiantes debía llevarse a cabo en la escuela. Por la escuela pasan todos los ciudadanos, mientras que si esperamos que vayan a la universidad pues pasan bastante, pero no todos. Es decir, que la formación en cultura estadística, la formación en cultura gráfica, debe realizarse en la educación primaria y al menos al finalizar la educación secundaria, los chicos deberían de ser capaces de leer estos gráficos e interpretarlos. Sin embargo, vemos que la investigación nos dice que no es así. Por otro lado, cuando vamos a los programas escolares, vemos que a lo mejor el mismo gráfico se repite muchas veces. Se repite en primero de primaria, en tercero, primero de secundaria, en segundo. Y la consecuencia es que luego los programas de matemáticas son muy apretados. Porque no solamente la estadística, es el álgebra, la geometría, la aritmética, las magnitudes, el análisis.
La estadística, no sé si por casualidad, siempre queda al final del programa y al final del libro, y a veces pues no da tiempo a darla. Entonces lo que habría que hacer un esfuerzo para planificar el currículo, quizá quitar algunas repeticiones, procurar no repetir los mismos contenidos tantas veces y procurar que no quedase la estadística siempre en el mismo lugar, en el último lugar del programa, para que así se pudiera enseñar a todos los ciudadanos y de esta forma hacerlos unos ciudadanos comprometidos. También sería muy preocupante o sería muy importante la formación del profesor, de que el ejemplo que yo he puesto de esa investigación hecha con futuros profesores, nosotros desgraciadamente teníamos nada más que 2 semanas para poderles enseñar la estadística, la probabilidad y toda su didáctica, que es muy poco. Entonces, bueno, hay que incidir en congresos como por ejemplo estas reuniones que estáis haciendo ahora, ya que durante la preparación inicial no siempre se puede preparar al profesor, pues procurar llevar también temas de formación estadística a las reuniones que hay de profesores. Me parece esta actividad que estáis llevando a cabo vosotros estos días me parece muy buena, porque estáis haciendo que los profesores os cuenten su experiencia, cuenten sus necesidades y ayudarles a la capacitación. Esta formación estadística debiera incluir conocimiento, esta formación del profesor, conocimiento estadístico, pero no solamente eso, sino también conocimiento didáctico sobre cómo enseñar estadística. También enseñar conocimiento didáctico, que ellos sepan cuáles son los errores, las dificultades que pueden esperar de sus estudiantes. Y también darles una competencia al profesor para que ellos realicen un análisis, que puedan analizar los libros, ver las actividades. Por ejemplo, esto que hemos estado hablando hoy de los distintos niveles, preguntas de distintas dificultades, lectura, que se pueden preguntar a los estudiantes. Pues es importante luego hacer actividades donde ellos analicen los libros y puedan ellos pensar preguntas de distintos niveles para sus estudiantes, para estudiantes más avanzados y menos avanzados. Bueno, pues estas son algunas actividades que podrían ayudar a esta formación. Por ejemplo, trabajo con proyectos o coger datos de la prensa, algunas noticias, esto pues ya con los estudiantes más mayores, ¿no? Analizar alguna noticia de la prensa, algún gráfico, ver si el gráfico es correcto o no. Con los futuros profesores o con los profesores en activo, discutir resultados de investigaciones o análisis de libros de texto, o incluso de evaluación de gráficos producidos por los estudiantes. Por ejemplo, como estos gráficos que yo he presentado en la transparencia, estos ejemplos se pueden dar a los futuros profesores sin decirle cuál es el error, sino para que ellos sean capaces de identificar. Bueno, con esto acabo yo mi presentación y creo que quedaría a lo mejor un poco, no sé si queda un poco de tiempo, pero si alguno quiere tener alguna pregunta. Y bueno, pues entonces yo voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, profesora Batanero, por su exposición y la claridad con la que muestra esos conceptos y la importancia que tiene el estudio de los gráficos estadísticos en la educación primaria y secundaria. Vamos a abrir el espacio de consultas a los compañeros y compañeras docentes de primaria y secundaria. No sé, Luis Fernando, si tiene alguna consulta registrada o si no, le permitimos directamente a nuestros compañeros profesores levantando la mano o vamos dando acceso al micrófono para que le consulten directamente a la profesora Batanero. Don Maynard, compañeros, sí, en el chat por el momento no hay consultas. Yo solo quería una inquietud, aprovechando que está doña Carmen acá, y es una preocupación que me ha surgido como asesor y como parte de, digamos, de llevar la batuta en esto de la parte matemática. Y es que hay, ahorita que usted presentó, hay una gran cantidad de posibilidades. Conforme va avanzando la tecnología, van saliendo diferentes tipos de gráficos, ¿verdad? Entonces, no podemos abarcarlos todos en la enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles crees que serían como las pautas básicas para dar a entender a nuestros estudiantes? Estoy pensando desde escuela, colegio,
cómo deberíamos enfocarnos, ¿verdad? Porque viendo el inicio, como te decía, hay una variedad y una forma casi infinita de representar gráficos. Fíjate que en realidad, con el estudio que hemos estado haciendo con el profesor Maynard, bueno, que hemos estado haciendo, que está haciendo él, ¿no? Y nosotros lo leemos, del libro de texto, pues uno de los ejemplos que puse cuando hablaba de los niveles de lectura del libro de texto, donde puse un único gráfico donde había varias preguntas de varios niveles, que era un gráfico sobre la esperanza de vida, como había crecido, ¿no? En Costa Rica de los últimos años. Pues fijaros que ese, por ejemplo, ese libro de texto, esa pregunta, estaba muy bien planteada, porque en vez de ponerle únicamente una pregunta muy simple de dime cuál es la esperanza de vida cuál es la esperanza de vida actual en 2021 en Costa Rica en los hombres, o cuál es en las mujeres, ¿no? Simplemente esto, o cuál es la diferencia, cuántos años más viven las mujeres que los hombres. Pero tenía preguntas de más tipo. Tenía preguntas que decía, bueno, ¿cómo ha crecido desde los años 50? ¿Cuánto va creciendo? ¿Y qué piensas que ocurrirá en el futuro, la tendencia? Y también había preguntas también de tipo más crítica, de decir, mira, ¿por qué piensas que hay este cambio? ¿Por qué piensas que ha aumentado tanto la esperanza de vida en los últimos años? ¿Por qué piensas? Entonces ya el alumno no solamente tiene que saber matemáticas, sino tiene que buscar el contexto, y si no lo sabe tiene que buscar información en la internet, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, hay que enseñarle los gráficos más básicos primero, pues en realidad muchos son de barras, de líneas, de sectores, son los más gráficos, los más básicos. En la primaria, a ver, cuando ya sabes esos gráficos, en la secundaria, a mí me parece muy bien, porque este ejemplo es uno de los gráficos que hemos encontrado en los libros de texto, pero hay muchos otros ejemplos. Cuando Maynard termine su tesis, pues ya lo veréis cuando la publique, que tiene muchos ejemplos. También otra cosa que hemos estado mirando son los problemas que se les proponen, las actividades, si son actividades de traducir, si una actividad simplemente de leer, o de traducir del gráfico a una tabla, o de traducir de un gráfico a otro. Entonces él ha hecho un estudio muy completo y que lo están terminando de escribir. Entonces realmente los libros de texto son bastante buenos en Costa Rica. Yo puse un ejemplo de que había un error, pero para que estén atentos, pero son muy poquitos, ¿no? Entonces yo creo que también lo que se puede hacer con los más mayorcitos ya, del final de la secundaria, del bachillerato, es algún día, una vez que ya saben los gráficos básicos, coger alguno de estos de la prensa que tienen errores y llevarlo a la clase y decir, bueno, a ver, ¿me podéis decir si esta noticia que se dice aquí está bien o está mal? ¿Qué os parece que este gráfico? ¿Alguno es capaz de ver qué le pasa a este gráfico? Y siempre habrá alguno que diga, oye, que la escala del eje X la han cortado, o que la escala esta que le faltan números, ¿no? Para que ellos mismos descubran. Y entonces ya llamarles la atención, bueno, a ver si sois capaces de encontrar vosotros y traerme otro gráfico que veáis en los medios de comunicación, en el Twitter, ¿no? En las redes sociales, que esté mal hecho. Y luego preguntarle, ¿qué consecuencia puede tener esto? Porque para promoverles a ellos su interés. Porque tienes razón, es que salen tantísimas cosas, no solamente de gráficos, es que estamos todo el día aprendiendo. Vosotros sois muy jóvenes, pero yo que tengo ya la cabeza muy dura, porque la tengo ya muy llena de todas las tonterías que he ido aprendiendo a lo largo de tantos años, pues ya no te cabe mucho más ya en la cabeza. Y estamos todo el día aprendiendo, pues ahora con la tecnología es tremendo, ¿no? Desde hacer una transferencia del banco con internet, o muchas cosas, ¿no? O como estos, los congresos virtuales, ¿no? Y te quiero decir que lo importante yo creo que es preparar al estudiante para que siga aprendiendo él fuera de la escuela. Porque por muchas cosas que tú le enseñas en la escuela, él tiene que seguir aprendiendo luego cosas nuevas cuando termine. Y lo importante es entonces busquemos lo básico para que eso básico lo enseñemos en la escuela. Y está claro que, por ejemplo, la proporcionalidad es muy importante, la proporcionalidad de las escalas, la importancia a lo mejor cuando se estudian proporciones, en vez de hacer tantos problemas aritméticos de proporción,
cuando se está estudiando las razones, las proporciones, dentro de ese tema ponerle un gráfico estadístico mal construido para que ellos se den cuenta de que ese gráfico, la proporción está mal hecha. No sé si con esto te respondo. Excelente, doña Carmen. De hecho, eso que acabas de decir lo menciono mucho con los compañeros, ¿verdad? Que uno se encuentra cosas en la prensa, en la televisión, y a uno le da cosilla, ¿verdad? Porque, como usted dice, se saltan ciertas cosas, hay elementos que no son adecuados, y bueno, me parece muy importante, ¿verdad? ¿Cómo afectaría eso? ¿Qué consecuencias tendría? Muchas gracias Fíjate que hoy día, por ejemplo, todo esto que hay antivacunas, ¿no? ¿Sí? Pues mucha parte de eso de antivacunas, tú los miras, hay noticias, que lo que llaman ahora fake news, que es como noticias inventadas. Hay noticias y le ponen a lo mejor gráficos, le ponen datos, pero que son datos falsos. Entonces, claro, el estudiante hoy día tiene la internet, que es una cosa maravillosa para aprender, pero el problema está en que a veces pueden encontrar cosas que son incorrectas. Hay que también prepararlos para saber distinguir, digamos, la paja del trigo, ¿no? Para saber distinguir lo correcto de lo incorrecto. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Carmen. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, yo quisiera también hacer un comentario, porque eso que mencionaba la profesora es muy importante en términos de la cultura estadística que debemos de ir formando desde las tempranas edades de los niños en nuestras escuelas. Porque ahora con la tecnología es muy práctico hacer un gráfico y de repente usted pone los datos en Excel y Excel te tira un gráfico, pero ese gráfico es correcto o es incorrecto. Hay forma de interpretar o estamos en la capacidad de interpretar si hay o no un error en el diseño de ese gráfico, porque los niños o los jóvenes tienden a poner datos, tirar el gráfico y creer que esa es la mejor representación gráfica para un evento, para un ejercicio. Entonces, la importancia que reviste de nosotros como docentes en nuestras aulas, de ir formando esa cultura para ser críticos a la hora de hacer la interpretación de los gráficos. No, fíjate que en ese trabajo de Pedro, de los futuros profesores que he hablado yo, como se le dio libertad para hacerlo el trabajo y lo hicieron en su casa, algunos lo hicieron con Excel y otros lo hicieron a mano, los gráficos. Y fíjate que había casi el mismo número de errores con los gráficos hechos en Excel que con los gráficos hechos a mano. Es decir, que el hecho de usar la hoja Excel no te asegura de que el gráfico esté correcto. Sí. Mi compañero Ismael va a hacer una consulta también. Ismael. Hola, doña Carmen, un gusto saludarla. Buenas tardes. Y es muy interesante lo que usted ha comentado en su ponencia, doña Carmen, porque hace poco en una charla que tuvimos, estuvimos con una charla que se llamaba Anumerismo y vimos cómo muchas personas, ¿verdad? No saben cómo interpretar ciertos números en la vida cotidiana, ¿verdad? Y uno de los aspectos que usted menciona en cuanto a los gráficos, es interesante cómo la gente los malinterpreta, ¿verdad? Y puede llegar a conclusiones tan erróneas como estas fake news, ¿verdad? Que usted hablaba hace un ratito, en donde podemos engañar a muchas personas diciendo un número que no es correcto, ¿verdad? Y me parece muy valioso su aporte, doña Carmen, sobre todo a la cultura general, ¿verdad? Porque a los chicos de la escuela se les engaña muy fácilmente, o a los niños, a los muchachos del colegio, se les engaña muy fácilmente en las redes sociales, ¿verdad? Con este tipo de cosas. Y pues ellos están, digamos, en ese riesgo, ¿verdad? De que tengan ideas erróneas a partir de números que no son ciertos o que aparentemente están diciendo algo, pero si no saben interpretarlo, pues podrían pensar otra cosa, ¿verdad? Me parece muy valioso, doña Carmen.
Bueno, pues muchas gracias, completamente de acuerdo con lo que dice. Y a veces es que, por ejemplo, si en publicidad, a veces que el gráfico se hace incorrecto queriendo, o sea que los estudiantes hacen errores sin querer, porque piensan que está bien hecho. Pero, sobre todo en el campo de la publicidad, a veces el publicista lo deforma para que parezca una cosa que no es, para vendernos un producto. Nos pueden engañar si no tenemos cuidado. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, Luis Fernando, si tiene alguna otra consulta en el chat. Sí, hay una en el chat de Jessica. Un saludo a Jessica, por cierto. Dice que presentó a los alumnos de 8º año un gráfico circular. Ellos respondieron en su mayoría correctamente, casi por intuición a las preguntas que realicé acerca de porcentajes, pero no logré que obtuvieran una visión global de la situación. No logré que analizaran la información para indicar la importancia de cada situación. ¿Qué recomendación puede darme para lograr en los estudiantes ese análisis más profundo de la situación dada? Yo creo que en esto está relacionado. Muchas gracias, Jessica, por la pregunta. Creo que esto está un poco relacionado con lo que hemos comentado, los niveles de lectura. Porque si tú tienes un gráfico como este que dice circular, leer, por ejemplo, si fuera un gráfico circular donde tuviéramos qué deporte prefiere cada alumno y tuviéramos qué tanto por ciento prefieren el fútbol, el tenis, la natación, ¿no? Representado. A lo mejor si tú le das el gráfico es fácil leer cuántos alumnos o qué porcentaje de alumnos prefieren el fútbol. O si son niños pequeños, a lo mejor, pues cuántos alumnos prefieren el fútbol. O si son ya niños que saben los porcentajes, qué porcentaje, qué proporción. Bueno, porque eso sería una lectura directa. Cuando ya le pides representar todo, cuando ya le dices, da una conclusión general, por ejemplo, podríamos decir cuál es la moda de esa distribución, cómo varía esa distribución, de cuál es el máximo o el mínimo. Eso ya supone un nivel de lectura que era el nivel 3 de lo que decíamos, porque era no solamente comparar ya dos datos, sino dar una idea general de la estructura de la tendencia que hay en esos datos. Entonces, claro, ahí hay que tener paciencia con los alumnos, empezar primero con las preguntas de nivel 1, que esas van a ser muy sencillas para ellos, la de nivel 2, y según van pasando, o los niños que son, porque no todos los niños tampoco tienen las mismas competencias, niños más capaces que otros, al que sea capaz, aunque sea pequeño, irle pasando ya a preguntas, si es posible, de nivel 3 o de nivel 4. En este alumno que trabajó con niños de 6º y de 7º de primaria para lectura de gráficos, le hacía alguna pregunta de tipo crítico, por ejemplo, le daba un gráfico y le hacía una afirmación, a lo mejor era un gráfico que decía, en una biblioteca, había uno que decía número de libros que hay de novelas, de aventuras, de ciencia ficción, de viajes, ¿no? ¿Cuántos estaban representados? Y luego después del gráfico le decía, María dice que en este gráfico hay 2 libros de ciencia ficción, y eso era mentira, porque había más. ¿Qué te parece? ¿Tiene razón María o no tiene? Y así le hacía a los alumnos ver todo el gráfico, analizarlo y ver que María no tenía razón porque había, por ejemplo, 5 libros, ¿no? Entonces, quizá también incluso, dependiendo de la edad de los niños, pensar situaciones y tipos de preguntas donde puedan ir progresando del nivel de lectura 1, 2, 3 hasta el más alto. Y según avanzan la edad, pues ya poniendo las preguntas un poco más complejas. Yo creo que eso sí es la forma que no, a lo mejor es difícil de conseguirlo en una sola clase. Tenía que ser con paciencia a lo largo de la enseñanza, ¿no? De los varios cursos. Gracias, doña Carmen. Hay otra consulta por acá. Vamos a ver. Lidia Víctor. Dice doña Carmen, ¿es correcto mezclar diferentes tipos de gráficos en un mismo documento? Me refiero, por ejemplo, a un informe oficial. Le comento porque utilizamos gráficos para análisis de rendimiento académico de la escuela.
Yo creo que sí que sería correcto. Los ejemplos que yo ponía es que eran se le había dado una tarea que era comparar dos cosas. El número de caras que habían sacado al inventárselas, el lanzamiento de 20 monedas y el número de caras reales. Es decir, es como si dijéramos, por ejemplo, vamos a comparar la altura de chicos y chicas, ¿no? En la clase, ¿no? Que vamos a un ejemplo más fácil. Y entonces, al hacer un gráfico comparando chicos y chicas en la clase, pues lo normal es que si pone a los chicos representados con barras, ponga a las chicas también con barras. Pero si pone a los chicos representados con barras dentro del mismo gráfico, no tiene sentido que ponga a las chicas, por ejemplo, un diagrama de sectores, porque entonces no se comparan bien los... No es que sean correctos los gráficos, el gráfico está, el de barra está correcto, el de sector está correcto, pero al comparar las mismas variables en dos grupos, ¿no? La altura, por ejemplo, en chicos y en chicas, si pones dos gráficos diferentes, lo que pasa es que no es práctico, porque no es que sea incorrecto, pero no es práctico porque no se ve la comparación. Entonces, si ellos hacen un informe los alumnos y dicen, hago un gráfico para representar la altura de chicos y chicas con barras, ¿vale? Luego hago otro gráfico para representar el peso de chicas y chicas, por ejemplo, con un gráfico de línea. Bueno, vale, porque es otra variable distinta. Ahora hago un gráfico para comparar cuántos chicos y cuántas chicas hay en la clase, pues con de sectores, con dos partes. No importaría, si sería correcto mezclar distintos gráficos en el mismo informe, con tal de que las variables que tú estás comparando, si quieres comparar dos variables, le ponga el mismo tipo de gráfico, porque si no, no es que sea incorrecto, pero que te dificulta mucho la comparación. Gracias, doña Carmen. Bueno, pareciera que no hay, en el chat no hay más consultas. Bueno, yo creo que ya han estado bien también, ¿no? Las que ha habido. Y también, por lo que importa la calidad de las preguntas. Las preguntas han sido buenas y han sido interesantes para mí. O sea que le doy las gracias a los que han preguntado y también a los que han comentado. Muchas gracias, doña Carmen. Y yo quisiera, antes de continuar, pedirles a todos los participantes una fotografía con doña Carmen. Entonces, tal vez si activan la cámara. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? No, aquí simplemente vamos a pedirle a los demás que habiliten la cámara. ¿Sí? Ah, vale. Salimos todos, ¿no? Tomamos una captura, ¿ok? Entonces vamos a dar un poquito. Yo no manejo mucho este Zoom y entonces no me atrevo a tocar nada. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí ya estamos viendo varios. Entonces vamos a hacer aquí una toma. Aquí está también Ismael. Por aquí se está asomando. Vamos a ver si se logra conectar, Ismael, a eso. Y vamos a hacer un par de fotografías para tener ahí. Vamos a esperar a que se comuniquen. ¿Sí? Ahí se están integrando más. Vamos a esperar un momentito para tener una fotografía con usted. Acá todos. Bueno, luego me la mandas, ¿eh? Sí, claro que sí. Eso es justamente. Vamos a hacer fotografías aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a hacer más todavía. Hay más todavía. Hay más todavía. Sí. Ok. Vamos a hacer otras. Estamos haciendo varias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer más. Tener todos. Son bastantes, por eso hay que tomar varios intentos. Aquí estamos todavía. Ok, vamos ya a la última. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Vamos a darle muchísimas gracias, doña Carmen, por su espacio, por apoyarnos en este evento. Y sabemos que en España pues ya casi son las 9 de la noche y el frío pues también debe estar
bastante. Sí, yo sé, sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por darme la participación y entonces yo ya me despido de ustedes. Aquí son todas las noches, así que buenas noches y allí buenas tardes Muchas a gracias. todos. Muchas gracias, doña Carmen. Continuamos con las palabras de el coordinador de este evento en esta ocasión, Luis Fernando Mena, quien va a dar la despedida y unos lineamientos para la evaluación de la actividad, que es muy importante para nosotros en términos de recibir toda esa retroalimentación para mejorar la actividad año con año. Muchas gracias, don Maynor. Bueno, agradecer a todo el apoyo de parte de las universidades. Bueno, ahí veo a don Cristian y demás colaboradores, ¿verdad? De las diferentes universidades y bueno, el equipo que se ha formado, ¿verdad? Donde está don Maynor, don José Luis, Ismael, don Eric, mi persona, ¿verdad? Que bueno, es un orgullo ya. Sexto encuentro, quiere decir que llevamos 12 años. Es la verdad, hemos pasado muchos momentos a veces difíciles, a veces muchos felices, gracias a Dios, ¿verdad? De mucho disfrute en el hecho del deber cumplido, del trabajo cumplido, de llevarle a todos ustedes docentes un apoyo en la región. Cuando iniciamos esto, la mayoría de encuentros se decía del Surquí para allá, ¿verdad? Entonces, con esto pues vinimos a traer este tipo de eventos más acá, más contextualizados a la zona y creo que a raíz de esto también en el país, porque sé que se hacen en diferentes zonas, ¿verdad? Ya en la zona sur, en Guanacaste y pues es un honor agradecerle mucho a todos los que se han conectado, que han estado constantemente en las tardes sacando su ratito. Sé que bajo el sistema que estamos actualmente ha sido un poco complicado, pero agradecerles por haber sacado ese tiempito. Creo que todos los talleres nos han, en lo personal, creo que nos han dado grandes enseñanzas y visiones para continuar. A partir de ahora tenemos un gran reto. Este año ha sido, bueno, y el año pasado y este han sido de retos, de muchos cambios, y lo conversaba con la comisión organizadora, que no estábamos apuntando mal cuando decidimos hacer este congreso y hablar de tecnologías, de innovación, porque vean que hacia eso nos llevó todas estas situaciones de pandemia y demás, hemos tenido que innovar. Para el próximo año nos espera un gran reto como docentes para levantar la educación de este país. Se han dado una serie de situaciones que pues han sido bastante complicadas. Agradecerles a todos los docentes por ese esfuerzo, por toda esa parte que están dando. Sé que el trabajar a distancia ha sido un poco más complicado, que ha exigido un poco más de tiempo, pero rescato que nos ha llevado a aprender más, ¿verdad? A dar una gran evolución, por así decirlo, en lo que es la educación. Indicarles, como decía don Maynor, ahí pegué en el chat, es muy importante para nosotros esa realimentación que nos van a hacer, que nos indiquen, ¿verdad? Bueno, primera vez y creo que para muchos, ¿verdad? De estar bajo esta modalidad. Esperamos, y como dijo Cristian, por ahí dentro de 2 años, Dios mediante, nos vemos en la sede va a ser la Universidad de Costa Rica y esperamos, ¿verdad? Creo que, no voy a decir mucho, pero creo que van a haber muy buenas noticias de aquí a eso, y empezando por la pandemia, ¿verdad? Que dentro de 2 años esperemos que ya esté más controlada, más libres, y pues invitarlos desde ya a participar en esa parte. Entonces, por eso necesitamos esa realimentación de ustedes para desde ya. Esto es, como siempre digo, ¿verdad? Al fin de cada EREM es un terminar, un enlace, pero iniciar nuevamente para preparar lo mejor para ustedes para el próximo evento. Y pues nuevamente agradecer a todos, a todas las participantes, a todos los colaboradores. Sumamente satisfecho por el trabajo. También indicarles que con respecto a los certificados, ahí vamos a estar enviándolos de forma también digital, ¿verdad? Ahora todo es digital, esa es
la moda actual. Entonces ahí, de hecho eso es importante también que nos den la realimentación para así poder ubicar a cada uno de ustedes sus correos y demás y poder hacerles llegar este certificado, ¿verdad? Y bueno, ya para ir cerrando este evento, ¿verdad? Que como les digo, bueno, me siento muy satisfecho del trabajo realizado, de las diferentes charlas y talleres que tuvimos y también de la participación de todos ustedes como docentes. Sé que este ha sido, insisto, un año complicado y esto nos va a ayudar a prepararnos para el próximo año. Y dentro de eso quiero compartir ya para ir cerrando un videito de despedida de algo muy importante que nos tiene que llamar a reflexionar hacia esa parte, que es que la perfección como tal no existe. No existe un lugar perfecto, pero sí podemos, entre todos y cada uno, poner nuestro granito de arena para construirlo. Entonces, si me permiten, voy a compartirles el videito. Y me indican si se escucha. Tal vez el lugar perfecto no existe. Puede que solo sea una idea que cruza nuestra mente al contemplar algo que nos conmueve, que se acerca a nosotros en un momento de paz, que surge al conectarnos con nuestra esencia. Tal vez el lugar perfecto no existe, pero si existiera, ¿de qué estaría hecho? L'endroit parfait est fait d'harmonie. La conviction de faire partie d'un ensemble bien plus grand que nous. المكان المثالي مصنوع من التنوع، نهوض نسق من الأفكار والأحلام الجميلة والمعقدة. Der perfekte Ort besteht aus Inspiration, dem Antrieb, unsere Gegenwart zu verstehen, die in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft verwurzelt ist. 完美的地方是努力的，始终做到最好，为了自己，也为了我们身边的人。 The perfect place is made of talent. The belief in our collective capability, reflecting the success of every one of us. Todos sabemos que el lugar perfecto no existe. Tenemos que construirlo. Se crea caminando juntos y animando a cada uno. Se crea en el compromiso inagotable por el bienestar de todos. El lugar perfecto será. Y bien, con ese bello video de las cosas bellas que tiene nuestro país en la naturaleza y ese mensaje, ¿verdad? De empezar a construir ese lugar perfecto con el esfuerzo que cada día damos, pues me despido y un gusto y nos vemos, si Dios lo permite, en el 2023, Dios mediante. Don Maynor. Muchas gracias, Fernando, por sus palabras y por ese lindo mensaje. Igual, de parte del comité organizador, agradecerles muchísimo a las universidades que nos han acompañado en esta oportunidad, a los representantes de la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto Tecnológico, la Universidad de Costa Rica, a todas aquellas personas que nos han colaborado con talleres de forma desinteresada, solo con el interés de compartir el conocimiento y llevarlo a todos ustedes. Igual a nuestros ponentes internacionales que en este ya segundo evento que incorporamos la presencia de ponentes internacionales y que ha sido un éxito. A todos agradecerles su participación, su asistencia a cada uno de los talleres y ojalá que estas experiencias también
se vuelvan concretas en las aulas de cada uno de ustedes. Que tengan una muy bonita tarde, que Dios les bendiga y nos vemos en el 2023 en el recinto de Guapiles. Buenas tardes.